Bien, esta cápsula eh, es la materia asociada a la clase complementaria 1 en relación a fundamentos de la elasticidad. Como mencionamos en otras clases, ¿cierto? La mecánica cuántica es la manera en la cual se puede representar el comportamiento de los átomos y los átomos son lo que forman los materiales y a partir de este comportamiento se puede entonces llegar a obtener el comportamiento de las propiedades mecánicas que son lo que nos interesa en este curso. Aquí se ve a Paul Dirac, ingeniero que luego fue doctor en física y premio Nobel, quien sienta las bases de lo que es ya la manera de representar matricialmente el comportamiento de un sistema de átomos, entendiendo al átomo como básicamente carga eléctrica con un núcleo, y esa carga eléctrica está dada por electrones y el núcleo está dado por protones y neutrones. Los protones y neutrones son casi 1000 veces o más masivos que los electrones, y Oppenheimer fue quien postula una simplificación en relación a que los núcleos se pueden considerar estáticos y que los electrones son los que se mueven en torno y producen la cohesión, para así simplificar el cálculo de la energía de un sistema que está formado por varios átomos o muchos átomos, ¿cierto? Y que permite encontrar la energía de tal sistema, lo cual a su vez va a permitir encontrar las propiedades mecánicas, como ya lo hemos estado viendo con modelos clásicos en el curso. Entonces, los átomos se pueden ver como se indica acá, como una región del espacio en donde hay un núcleo que va a tener una carga positiva y hay una región que lo circunda con carga eléctrica negativa. Al aproximarse se superponen estas nubes electrónicas que causan cohesión entre los átomos, ya que las cargas negativas atraen a las cargas positivas por ambos lados contra una repulsión de las cargas positivas mismas. Entonces, para un sistema simple de dos átomos, pensemos en un sistema como el hidrógeno. Si volvemos atrás, vemos que en esta pizarra, Paul Dirac hace casi 100 años ya estaban preocupados por describir el comportamiento de la molécula de hidrógeno. Hoy día el hidrógeno ha retomado mucha fuerza a través del concepto del hidrógeno verde, como ya muchos de ustedes lo saben. Entonces, partamos de algo tan básico como dos átomos formando un hidrógeno. El hidrógeno es gaseoso, puede licuarse y podría llegar a un estado sólido en el cual su comportamiento sería metálico, pero requiere unas presiones altísimas que no son generables en la Tierra. Pero volvamos entonces al átomo de hidrógeno con dos átomos. La manera de representar en este caso el comportamiento de los electrones de esta nube eléctrica en cada caso es a través de una función de onda phi, como se muestra acá. Entonces está la función de onda phi 1 y phi 2 representando los electrones 1 y 2 de cada átomo. ¿Cómo yo puedo representar el sistema de estos dos átomos? A través de una combinación lineal, como lo hemos visto en cursos varios durante una carrera de ingeniería. La combinación lineal es una herramienta muy potente. Es una herramienta de superposición. Acá estoy superponiendo el efecto del electrón 1 ponderadamente por un parámetro C1 y el efecto del electrón 2 ponderadamente por un parámetro C2. Y lo estoy sumando, indicando que hay superposición. Las funciones de onda phi están, representan en principio el comportamiento del electrón. Y podemos decir que el comportamiento del electrón es la información que posee el electrón, ¿ya? Que puede estar asociada a muchas cosas. Puede ser la información asociada a la posición, X y Z, en este caso en coordenadas esféricas, R, teta, phi. Y también puede ser información temporal o puede ser información asociada a su energía cinética potencial. O sea, en otras palabras, la función de onda es un artificio matemático que representa al electrón. ¿M? Podemos representar la función de onda en coordenadas esféricas a través de una componente radial R mayúscula y una componente angular phi mayúscula, que es función de teta y phi también. ¿M?
phi cursiva para diferenciarla de este otro símbolo phi. La función de onda radial, ¿ya? Eh, para el caso particular de un orbital 1s, que es el orbital más cercano al núcleo, ¿m? Con números cuánticos n1, l0 y m0. N1 es el número cuántico principal, en este caso con un valor de 1, que corresponde a la distancia radial, por así decir, del electrón al núcleo. L es el número cuántico angular, que en cierta forma está representado por la coordenada teta, y m es el número cuántico azimutal asociado a esta coordenada phi cursiva. Para el caso de la componente R mayúscula de la función de onda, que solamente tiene que ver con la posición R radial entre el electrón y el núcleo y los números cuánticos n y l, tenemos que para el orbital 1s, que tiene n1, l0 y m0, es una función decayente exponencial, básicamente. Pero para algo como un nivel 2s, que es el siguiente nivel de energía que puede tener el electrón dentro de un átomo de hidrógeno, vemos que la función ya no es solamente una cola exponencial que decae, sino es una función que pasa o cruza el cero y vuelve después a ser asíntota a el cero en valores de R altos o cercanos al infinito. El hecho de que la función de onda pase por el cero, o sea, corte el eje de R igual a cero, R mayúscula igual a cero, me está indicando algo interesante. Está diciendo que su amplitud como función es nula en una coordenada R del espacio. Que sea nula, podríamos decir que no hay información del electrón en esa coordenada, ¿ya? Y eso ya es algo interesante. Las funciones de onda nuevamente son artificios matemáticos que representan la información que tiene el electrón en torno al núcleo. Los orbitales ya superiores, como D, ¿cierto? O P, D, F en general, y sus números L y M mayores también, básicamente representan estas distribuciones también eh, de la función de onda, por supuesto, pero más bien asociada a la componente angular phi mayúscula, que es función de los números cuánticos L y M y de las coordenadas teta y phi cursiva. Hoy día se pueden graficar con los computadores, ¿cierto? Y son muy comunes de ver en los textos de química general, ¿cierto? ¿Qué otro sentido físico tiene, o matemático, mejor dicho, tiene la función de onda? Es que cuando se cuadra, se multiplica por sí mismo o por su conjugada, en caso de ser una función imaginaria, entrega la probabilidad. Ese es el cuarto postulado de la mecánica cuántica. Y esa probabilidad es la probabilidad de encontrar al electrón en una coordenada X y Z. Y si estamos en si estamos en estado estacionario, no depende del tiempo, pero si lo fuese también en un tiempo específico. Si consideramos ahora una distribución probabilística radial como la componente radial R mayúscula al cuadrado, ¿ya? Y toda la componente angular integrada, ¿ya? En el rango de teta y de phi cursiva, vamos a obtener estas figuras correspondientes a los números cuánticos N1, L0, que es el orbital 1s, el 2, el N2, L0, que es el 2s, o por ejemplo el N2, L1, que sería el orbital 2p. Puede ser 2p, X, Y o Z, ¿cierto? Acá no hemos especificado el número azimutal. Lo interesante es que esta distribución probabilística es una probabilidad, es positiva. La integral que hay debajo de esta curva tiene que ser igual a 1 o 100%, es decir, la función de onda está normalizada. Y vemos que en el caso del orbital 1s hay una posición de máxima verisimilitud, es decir, donde la probabilidad es mayor en R asterisco en una cierta distancia del núcleo. En el caso de los orbitales 2s ocurre dos cosas. Primero hay un primer montículo que, por ejemplo, podría estar representando el 10% de la probabilidad de encontrar el electrón en esa región, pero hay un punto donde la probabilidad es nula, o sea, de encontrar el electrón. El electrón, en otras palabras, nunca va a estar en ese punto. Y después hay un montículo mayor en donde
tal vez tenemos el 90% de la probabilidad de encontrar el electrón. O sea, en un orbital 2s es más fácil encontrar al electrón lejos que cerca del núcleo, lo cual hace sentido, según conocemos esos orbitales que cada vez se alejan del núcleo. Pero para pasar de una posición a otra tengo que pasar por una región prohibida. En otras palabras, el electrón tiene que desaparecer y volver a aparecer. Ya, esos son algunos de los aspectos especiales, por así llamarlo, extraordinarios de la mecánica cuántica, que empieza a ser como algo un poco fantástico, místico, como queramos llamar, ¿cierto? Que no es, como que se aleja de este raciocinio determinístico que, que entrega la mecánica del continuo, donde todo es continuo, donde todo existe. Acá no, acá hay sí, ubicaciones en el espacio y también en el tiempo en donde tal vez el electrón no existe. ¿Qué significa eso físicamente? Es difícil de verlo, ¿cierto? Pero, como les dije en clase, hoy día existe el efecto túnel y se observan que los electrones pueden atravesar potenciales o otros átomos sin interactuar con ellos. ¿M? Porque hay que entender que la función de onda, como bien dice su nombre, es una onda, pero no una onda periódica sinusoidal como estamos acostumbrados a ver en un curso de mecánica clásica, sino es un sistema ondulatorio con algún tipo de periodicidad, pero acá estamos viendo básicamente la forma que tiene. Bien, habiendo hecho este resumen flash de mecánica cuántica, que ustedes ven en el curso de Ciencia de los Materiales, o deberían ver, eh, podemos volver a retomar la función de onda phi mayúscula del sistema de dos átomos, es decir, dos núcleos y dos electrones. ¿Qué es lo que queremos hacer? Es encontrar la energía de ese sistema. Energía para poder encontrar su punto mínimo, su curvatura y poder encontrar propiedades mecánicas como la rigidez y también otras como la compresibilidad, el módulo elástico, etc. Entonces, recurrimos a la ecuación de onda de Schrödinger, que está descrita acá. Esa ecuación básicamente es una ecuación de energía, de conservación de energía. Me está diciendo de que el operador de energía total del sistema, operando sobre la función de onda del sistema, va a ser igual a un número escalar que representa la energía del sistema en ese estado NLM por la función de onda. Si pensamos que H es una matriz ahora, ¿ya? Dijimos que es un operador puede ser una constante, una función, una derivada, una integral. Supongamos que es una matriz. Una matriz por algo que tiene que ser entonces un vector, me va a dar un escalar por un vector, por el mismo vector. Ese escalar es la energía asociada a esa matriz, a ese estado. En otras palabras, los electrones se pueden también visualizar como matrices. Ese fue el aporte de Dirac. Dirac, por un lado, dice los electrones obedecen a esta representación matricial. Como las matrices son un conjunto de números, podemos pensar de que entonces son un conjunto de niveles o estados. Por otro lado, la ecuación de Schrödinger es una ecuación de energía, pero es una ecuación diferencial. Entonces, lo que estamos viendo acá es que la ecuación de Schrödinger de alguna manera es un problema de valor propio. Si yo diagonalizo la matriz de energía hamiltoniana que se llama, voy a encontrar entonces los elementos de la diagonal y que me van a decir entonces los niveles de energía que tiene el sistema, de dos átomos en este caso. Entonces, ¿cómo yo puedo despejar la energía, ¿cierto? Escalar. Bueno, puedo multiplicar acá por la izquierda esta expresión, haciendo lo mismo en el lado derecho de ella, y tomar el valor esperado, o sea, aplicar estos corchetes triangulares, corchetes, valor esperado. El valor esperado sabemos que es un escalar, es un número, ¿cierto? Es una integral que se evalúa y por lo tanto hace que la función, del tipo que sea, colapse en un número. Si esa función o operador es un escalar, una constante, bueno, si yo integro una constante, la saco de la integral, hago la integral y la integral
va a ser una integral asociada a la probabilidad, o sea, al cuadrado de las funciones de onda, y como están normalizadas, esa integral va a ser 1. Voy a, como resultado, tener que el valor esperado de una constante es la constante por 1, la constante, lo que ya sabemos de un curso de probabilidad y estadística. Toda constante tiene como valor esperado su propio valor. ¿Mm? Obvio. De acuerdo. El valor esperado, bracket, es una integral de la función de onda operando por la izquierda sobre el operador, recuerden, constante, derivada, integral, y todo eso operando a su vez sobre la misma función de onda. La función de onda está predeterminada por los niveles en el cual se encuentra el electrón, NLM, sobre todo el volumen espacial, por eso es una integral triple, y este bracket, que es la palabra en inglés para un corchete, Dirac lo separó etimológicamente, por así decir, en dos palabras, bra y ket. El bra es cuando actúo por la izquierda y el ket es cuando actúo por la derecha. Y cuando actúo por ambos lados, hago un sándwich, obtengo el valor esperado. Ese es poquito esta, llamemos, genialidad de Dirac, que es mucho más profundo que lo que estoy describiendo. Si vemos acá la ecuación de Schrödinger, de alguna manera tenemos el ket, porque estamos operando con la función de onda por la derecha sobre el operador. Al igual que acá en el lado derecho de la ecuación. Está la función operando por la derecha sobre el escalar. Un comentario, sigma lo estoy usando ahora como energía. ¿Por qué? Porque se parece a la letra E, pero no es la letra E. ¿Por qué hago eso? Porque quiero diferenciarlo de la letra E que usamos para el módulo de Young. Si bien en el curso, ¿cierto? Lectivo, a veces, y casi hasta el momento he estado ocupando E cursivo para la energía, o a veces U mayúscula también. Ok, entonces vamos ahora al tema del átomo de hidrógeno. Sabemos que es un electrón orbitando clásicamente un núcleo. El electrón es negativo, el núcleo es positivo. Acá no hay neutrones, no importa. Tiene una velocidad ese electrón en torno a un núcleo que está estático según Oppenheimer, ya que su masa es muchas veces mayor que la del electrón. La carga son opuestas, iguales en magnitud, pero la masa del protón es casi 1000 veces o más que la del electrón. Ok, entonces esto es una representación clásica de dinámica de sistemas mecánicos, nada nuevo. Momentum P es igual a masa por velocidad del electrón. Momentum P sub n es masa mayúscula por velocidad del núcleo. Pero vamos a suponer que relativamente los electrones se mueven mucho más vigorosamente que el núcleo, porque su masa es mucho menor que la masa del núcleo, relativamente. La energía cinética total del sistema entonces es un medio mv cuadrado para el electrón y lo mismo para el núcleo, que lo podemos expresar en función de P. Vamos a ver después por qué lo estoy haciendo. P cuadrado partido por 2me es igual que un medio mv cuadrado. Ok, la energía potencial del sistema es la energía coulombica de atracción entre el electrón y el núcleo. Como hay solamente un electrón y un núcleo, hay solamente un término de energía coulombica potencial. Esta energía es negativa, ¿ok? Recordamos del sistema clásico que es negativa al hacer la integral de la fuerza de atracción entre una posición R y el infinito, me da un resultado negativo. La energía cinética es positiva. De acuerdo. Se llama H o hamiltoniano por Hamilton, físico de 1700, quien propuso el concepto de la energía mecánica total, cinética y potencial, así como Lagrange también propone otra manera de trabajar con la energía cinética y potencial, es con la resta. Acá Hamilton habla de la suma, que es más intuitivo y más natural, es el total de la energía mecánica del sistema. El operador de Hamiltoniano siempre va a ser h con un tonguito arriba, porque es un operador. Ojo, puede ser una constante, puede ser una función, una derivada, una integral. Opera, es algo que hace algo sobre una función.
Entonces la ecuación de Schrödinger de una manera es el operador hamiltoniano actuando, por ejemplo, con la función de onda del electrón 1,00, o sea, la función 1s, y da como resultado la energía de ese electrón en ese sistema, considerando el núcleo estático, por la misma función de onda, un problema de valor propio. Cuando yo resuelvo este problema, resuelvo la ecuación de Schrödinger y la evalúo, obtengo que esa energía para el estado 1s es el nivel de energía más negativo o menor nivel de energía cuando se habla de esa manera, correspondiente a un valor de menos 13,6 o 5 algo, 5,9 algo, 13,6 para efectos ingenieriles, electron volts. ¿Ya? Recuerden que un electron volts es cuando yo a la carga de un electrón le aplico un voltaje de 1 volts. Eso se puede llevar después a energías en joules. Bien, la ecuación de onda de Schrödinger. La hemos mencionado crípticamente, pero ¿qué forma tiene? Tiene esta forma, que también es bastante críptica y fea, algebraicamente. H tongo por phi va a ser entonces la energía cinética del electrón, del núcleo, perdón, del núcleo, del electrón y la energía potencial. ¿Qué forma tiene la energía cinética en términos cuánticos o como ecuación diferencial? Bastante rara, ¿cierto? Aparece una constante, h barra cuadrado, el denominador 2m y un operador eh, diferencial de gradiente, ¿cierto? Nabla al cuadrado. Si volvemos atrás, vemos que cuando expresamos el momentum lineal como P, la energía cinética es P cuadrado partido por 2me. Si volvemos acá, vemos que la energía cinética es nabla cuadrado partido por 2me por h barra cuadrado. Entonces, de alguna manera, esto tiene la misma forma que la energía cinética clásica, pero es la manera de representarla como una energía cinética operador, que opera sobre qué? Sobre la función de onda, que tiene que la información del electrón. Entonces, cuando yo aplico Laplaciano o nabla cuadrado sobre la función de onda y multiplico por una constante, que es la constante de Planck dividido por 2pi al cuadrado y la divido por la masa, 2 veces la masa del núcleo del electrón, obtengo su energía cinética. Ujú. La componente potencial sigue siendo la misma que en los modelos clásicos, es la ley de Coulomb integrada para obtener un potencial de energía. Sabemos que es negativa por el resultado, o sea, porque es una energía de enlace. Hay que vencer ese potencial para liberar al electrón. Pero ojo, las energías cinéticas van con un menos adelante. ¿Qué significa eso? Volvemos acá. Las energías cinéticas son positivas. ¿Cuándo hemos escuchado que hay una energía cinética negativa? Ojo, si yo derivo 2 veces o le saco Laplaciano a la función de onda, esto va a ser negativo y se va a compensar con este negativo y va a ser positivo. Si vemos acá atrás, la función de onda tiene una forma, una curvatura, que al derivarse va a dar un valor negativo. 2 veces esto va a dar un valor negativo. Entonces eso me va a compensar y me va a dar lo que yo esperaría que sea positiva la energía cinética. Entonces, la energía total está nuevamente siendo una competencia entre la energía positiva cinética menos la potencial. Ujú. Como la energía total va a ser negativa igual, significa que la energía cinética es menor a la potencial. Ujú. Porque esto va a ser un término positivo, pero que no alcanza a convertir este término completamente en un término total negativo. Ok, dijimos h barra es h partido por 2pi, h es la constante de Planck, que la vamos a ver como 6,625 por 10 a la menos 34 joules segundo. Ya vimos esta constante en clase, muy baja, 10 a la 34, casi cero, pero no es cero. Esta es la constante de nuestro universo, todo se rige con esta constante. Tiene más decimales, por supuesto, pero acá usamos 3. De acuerdo, entonces vemos que la función de onda, ya dijimos que dependería entonces de alguna manera de tanto el radio de los electrones al núcleo,
pero también de la separación de los núcleos, R, por un lado. Y por otro lado, también la aproximación de Oppenheimer nos está diciendo, mira, la razón entre la masa electrón y la masa del núcleo es casi 1 partido por 10 a la 4, es casi 10.000 veces más que 1.000, como les decía, es bastante, es casi 2.000 veces mayor. Por lo tanto, el que se está moviendo vigorosamente es el electrón y podemos pensar de que los núcleos están en sus posiciones de equilibrio, moviéndose a muy baja velocidad comparativamente. Y esa es una aproximación que permite entonces simplificar los cálculos. Entonces nuestro sistema de dos electrones, como el caso del hidrógeno, la molécula de hidrógeno, va a ser entonces el átomo A, el átomo B, hidrógeno, hidrógeno, pero acá lo que vamos a hacer es considerar un sistema en donde, donde solamente hay un solo electrón para simplificar un poco el modelo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a tener en cierta forma es un solo electrón en relación al átomo A y ese mismo electrón en relación al átomo B. Entonces, hay una especie, podríamos pensar, la función de onda del átomo del electrón con respecto al átomo A es la función φ1 y del electrón con el átomo B es la función φ2. Queda en función de las coordenadas x1 y 1, z1 y también de la distancia entre el átomo A y el átomo B, que va a ser RAB. Acá tengo que corregir este A, tiene que quedar como subescripto. Y este Z, perdón, también es un Z minúsculo, es el Z de la coordenada. Acá elegimos también poner el sistema de coordenadas de manera simétrica para favorecer después cálculos, etc. Bueno, entonces, con este sistema, con las funciones de onda de cada átomo asociado al electrón que está en el entorno de ese átomo, queremos calcular la energía de ese sistema, que va a ser la energía electrónica, no la de los núcleos, la electrónica. Dijimos que eso era correspondiente a tomar el valor esperado del operador de energía total en formato de bracket, o sea, operando por la izquierda y por la derecha, y eso queda dividido por un denominador que es básicamente el producto también de las funciones de onda del sistema, pero como valor esperado. Volvamos atrás rápidamente para recordar que el cuarto postulado de la mecánica cuántica me dice que el producto de las funciones de onda es la probabilidad. Por lo tanto, lo que estamos haciendo acá es teniendo un denominador que si es mayor que 1 está normalizando el sistema. Si está normalizado va a ser simplemente 1. Si no, va a ser un factor que va a normalizar el valor de la energía de los electrones esperada de ese sistema. Entonces, comencemos con el término del denominador, la parte que está baja, que es más simple. Bueno, sabemos que la función de onda, entonces, del electrón, del sistema, de este sistema donde hay un electrón entre dos átomos o dos núcleos, va a ser la función de onda del electrón con respecto al átomo A y la función de onda con respecto al átomo B, ponderadas por estos parámetros C1 y C2 para poder hablar de una combinación lineal como corresponda. No tienen por qué estar balanceados, no tiene por qué C1 ser igual a C2. ¿De acuerdo? Si hacemos el producto de la función del sistema por sí misma, vamos a hacer un producto entre binomios. Hacemos el producto entre binomios y lo que vamos a hacer ahora es que sobre ese producto vamos a aplicar los brackets. De manera que vamos a tener el valor esperado del producto de las dos funciones de onda, de estos dos binomios, ya que son dos términos, porque son dos átomos. Si hubiese un tercer átomo serían tres, sería un trinomio. Si serían cuatro términos, etcétera. Pero estamos solamente considerando la molécula de hidrógeno. Bueno, ¿qué nos permite eso? Es separar en cuatro términos, ya que
este sistema, o sea, al aplicar el operador esperado es una especie también a su vez de operador lineal. O sea, cuando aplico la integral puedo ir separando términos y si hay constantes salen fuera de la integral, como ya dijimos. Entonces, ahí nuevamente recordamos la definición del bracket de una función AB es la integral de AB por dx, dy, dz. AB pueden ser dos funciones, A y B multiplicándose. Sería la integral de ese producto de funciones en todo el espacio X y Z, entre menos infinito más infinito. Ahora, propiedades que tienen las funciones de onda, sobre todo del hidrógeno, y aprovecho de mencionar de que las únicas funciones de onda de un sistema atómico que se conocen algebraicamente son las funciones de el hidrógeno, es decir, de cualquier sistema donde hay un electrón solamente en un orbitando en torno a un núcleo. Ese núcleo puede ser más que un protón, pueden ser varios protones. A eso se le llama sistema hidrogenoide. ¿Ya? Por ejemplo, el helio más es un sistema hidrogenoide donde hay un electrón y dos protones y dos neutrones en el núcleo. Litio 2 más, hay un solo electrón orbitando un sistema de tres protones y tres neutrones. ¿Ok? La propiedad que tienen estas funciones de onda son de que yo las puedo permutar, o sea, multiplicar por un lado y por el otro y sigue siendo igual. ¿Mm? Lo cual no nos sorprende mucho, ¿cierto? Pero podría ser otra la situación. Agrupando entonces términos similares semejantes, por el resultado anterior que teníamos en el slide anterior, podemos acortar llamemos este polinomio, eh, en función de las constantes C1 y C2, que queda al cuadrado, que hace 1 cuadrado por el bracket de phi1, phi1, 2C1, C2 por el bracket de C1, por el bracket de phi1, phi2, y C2 cuadrado por el bracket de phi2, phi2. C1 y 2 son parámetros ponderadores por determinar. De acuerdo, entonces, si consideramos ahora el numerador, tenemos la función de onda del sistema y queremos ahora hacer el cálculo del operador por la función de onda del sistema, que estaría dada de esa manera, pero tenemos que ahora multiplicar también por, eh, disculpen, acá debería ser por la izquierda, no la derecha, y vamos a terminar también nuevamente con otro binomio. Bueno, es que no un binomio, o sea, el producto entre dos conjuntos de dos funciones que están sumadas. ¿Mm? Al hacer ese desarrollo, obtenemos esta forma nuevamente. Agrupamos términos semejantes. Ahora, lo que no podemos decir necesariamente que phi1 h operador o h tongo phi2 es igual a phi2 h operador phi1, porque está ahora el operador entre medio. Pero seguimos teniendo esta estructura polinómica en la constante C1 y C2. De acuerdo, si a eso le aplicamos ahora bracket nuevamente, como lo hicimos anteriormente para el caso más simple de eh, la función phi mayúscula por phi mayúscula, ahora tenemos el operador entre medio operando y recordando nuevamente que la definición de un bracket de funciones sobre un operador f está de esa manera. Aplicando linealmente sobre cada término, vamos a tener cuatro términos, los cuales podemos, ¿cómo se llama?, obtener la constante fuera del valor esperado, porque es una constante, o un parámetro, por así decir, que no depende necesariamente de la posición x y z. Y al igual que las funciones phi1 y phi2, también se va a demostrar que phi1 hamiltoniano phi2 es igual a phi2 hamiltoniano phi1, ambos en bracket. No es evidente, más evidente es simplemente el bracket de phi1, phi2 igual al bracket de phi2, phi1, pero también se cumple para
las funciones φ1 si son de átomos hidrogenoides. Eso ayuda a simplificar un poco la expresión y llegamos también a un sistema polinómico también de tres términos como lo tuvimos en el caso anterior. Recordar que los brackets son integrales y si son integrales se evalúan en todo el dominio y por lo tanto entregan un escalar como resultado. Entonces, estas expresiones están quedando ahora parametrizadas en C1 y C2. Esas son nuestras nuevas variables, en cierta forma, que hay que determinar o hacer algo con ellas cuando calculamos los valores esperados de los brackets de las funciones de onda φ1, φ2 o de los brackets actuando por la derecha y la izquierda sobre el operador H hamiltoniano. Entonces, teniendo ahora todo eso y entendiendo que estos brackets del hamiltoniano y de la función de onda son funciones de C1 y C2, tenemos el cociente entre una función f de C1 y C2 y una función g en el denominador C1, C2, ¿qué tenemos que hacer? Es aplicar alguna condición. Tenemos dos variables, C1, C2. Podemos entonces aplicar el concepto de minimización de la energía al sistema, derivar la función de energía con respecto a C1, igualar a cero porque andamos buscando un mínimo, y hacer lo mismo con eh, la otra variable. Bueno, antes de llegar a eso, si hacemos la derivada con respecto a C1, tenemos este término, ¿cierto? Hacemos una diferenciación de una división entre funciones, una regla de cadena básicamente, y nos damos cuenta que al despejar de esa ecuación, porque le igualamos cero, tenemos que F partido por G ya se había definido como la energía del sistema, o sea, la energía del sistema es en este caso sigma E de la derivada del numerador con respecto a C1 dividido por la derivada del denominador con respecto a C1. Por lo tanto, vemos que la derivada con respecto del numerador quedaría expresada de esta manera, como lo tenemos acá abajo, y se simplifica porque estamos derivando con respecto a C1 y hay varios términos que son con respecto a C2, por ejemplo. Entonces, si acá tenemos C2 cuadrado al derivar con respecto a C1, como C1 y C2 no están vinculados, ¿cierto? Son independientes, este término se anula, nos queda la derivada de 2C1 C2 con respecto a C1, se nos va a un C1, nos queda un 2C2 y nos queda la derivada de C1 cuadrado, que es 2C1. Entonces, tenemos acá una expresión más compacta para la derivada del numerador con respecto a C1 y lo mismo hacemos con la derivada del denominador, en donde también derivamos y se simplifica. O sea, todo lo que tiene que ver con C2 desaparece o se deriva, desaparecen para efectos prácticos. Nos queda solo la derivada con respecto a C1. Nos queda un 2C1 también y un factor acá 2C1 porque el C2, 2C2, perdón, porque el C1 desaparece al derivarse. Acá, al ser una constante, desaparece completamente. Ok, lo mismo se repite para las derivadas con respecto a C2. Es lo mismo, simplemente que se permutan los índices. No hay nada más que decir. Uh, Y ahora podemos armar entonces nuestra energía, ya que tenemos la expresión para la derivada del numerador y la del denominador. Entonces se simplifica la expresión de la energía de esta manera. Tenemos 2C1 por el bracket de φ1 operador hamiltoniano φ1 más 2C1 bracket de φ1 operador hamiltoniano φ2 dividido por 2C1 bracket φ1 φ1 más 2C2 bracket φ1 φ2. Si lo hacemos con respecto a C2, es lo mismo, simplemente que van a cambiar los índices. Tenemos 2C1 φ1 φ2, 2C2 φ2 φ2, en el denominador 2C1 φ1 φ2 más 2C2 φ2 φ2. ¿Mm? Véanlo bien, se van a fijar
permutación que tienen los índices, ya que son solamente dos átomos que están formando acá la molécula de interés. Entonces, ¿esto a qué se reduce? A un sistema de dos ecuaciones, pero ojo, con tres incógnitas. C1, C2 y también la energía, que es lo que andamos buscando. De acuerdo, entonces en esa línea, nosotros también dijimos que las derivadas con respecto a C1 y C2 son cero por minimización de energía. Entonces, realizando el cálculo y teniendo presente, o mejor dicho, redefiniendo epsilon igual a sigma e, obtenemos, como estamos viendo acá, un sistema lineal. Si lo vemos con calma, tenemos la variable C1 por un bracket, que no es más que un número escalar, más la variable C2 por el otro bracket, simplemente que este es un bracket con phi 1, phi 2, este es uno con phi 1, phi 1, igual a la energía que andamos buscando, el escalar de energía, el número, por C1, phi 1, phi 1, más C2 por bracket phi 1, phi 2. Estos brackets son números. Lo mismo en la segunda línea. Entonces, si a estos números, si a bracket de phi 1 h operador phi 1 lo llamamos h11, o sea, es un número, y al phi 1 h operador phi 2 lo llamamos h12, y lo mismo con el phi 2 h operador phi 1 y el phi 2 h operador phi 2 h21 y h22, y lo multiplicamos por C1, C2, que es nuestro vector. Volvemos a esto que mencioné al inicio. Podemos entonces, de alguna manera, representar al hamiltoniano como un sistema matricial de valores esperados por un vector que quiero encontrar, igual a una energía, que es mi escalar incógnito, y aparecen ahora otros valores escalares S y S por superposición. En otras palabras, el sentido físico o geométrico que tiene el bracket phi 1 es la superposición de la nube electrónica sobre sí misma. Podríamos pensar que eso casi debería tener un valor igual a 1, esa integral. Pero también podemos tener la superposición de la nube asociada al átomo 1 con respecto al átomo 2 o al átomo A con respecto al átomo B. Eso no tiene por qué necesariamente ser igual a 1, podría ser cero o algún valor entre medio. Si es un valor entre medio que no es cero, en otras palabras, si esta matriz no es diagonal, estamos ahí produciendo la normalización del sistema. Entonces, el sistema finalmente es un sistema matricial, matriz de coeficientes H, valor esperado de la energía, pero de las combinaciones de orbitales, ¿cierto? 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, por estos ponderadores, que son mis variables, igual a la tercera variable, que es la energía, por la matriz de superposición, por los mismos. ¿Qué es lo que estamos viendo de alguna manera? De que si esta matriz, nuevamente, insisto, fuese o independientemente si fuese diagonal o no, lo que estamos viendo acá es un sistema de valores propios, ¿cierto? Una matriz por un vector es igual a un escalar por una matriz por un vector. ¿Mm? Recordar que los H y S son entonces elementos de la matriz hamiltoniana y de la matriz de superposición, y no son más que los valores esperados correspondientes. La integral es sobre todo el dominio del argumento, de lo que está dentro de. ¿Qué sentido nuevamente físico tiene H11? Energía total de electrón en torno al átomo 1, al átomo A. El H12, energía total de electrón en torno a los átomos 1 y 2. Energía total de electrón entre los átomos 2 y 1. Por lo tanto, podríamos decir que estar entre 1 y 2 y estar entre 1 y 1 debería ser el mismo valor, debería ser simétrico este sistema. Y el 2,2, energía del electrón en torno al átomo 2,2, al átomo 2 o al átomo B.
Con respecto a las superposiciones, también es superposición entre orbitales ocupados por el electrón en el átomo 1, que debería ser, tender a ser uno, lo mismo con SO2, y S1,2 es la superposición de orbitales entre átomos 1 y 2, entre A y B. ¿Cuánto se traslapan esas nubes electrónicas? Entonces tenemos nuestro sistema de valor propio. ¿Cómo se resuelve un sistema de valor propio? ¿Se lo recuerdan? Tomamos el lado derecho, lo pasamos restando al lado izquierdo. Como hay un factor común C1, C2, el vector C1, C2 es común, se factoriza y quedamos con una nueva matriz ahora, donde se está restando a los elementos del Hamiltoniano la energía escalar por el elemento de superposición. Eso es igual a cero. ¿Cómo se resuelve este sistema? Eh, la manera de resolver es haciendo que no sea la solución trivial. La solución trivial es que C1 y C2 sean cero. Pero no queremos saber eso, queremos saber otra solución. Le tomamos determinante a la matriz de diferencia y forzamos que ese determinante no sea nulo. Perdón, que sea nulo, disculpe. Esto me va a dar un nuevo sistema de ecuaciones, donde ahora ya no aparece C1, C2, pero sí aparece únicamente epsilon, que es la energía en este caso, el escalar de energía, y los coeficientes H11, H22, H12, 21, y los S11, SO2, S12, S21, que son valores calculados a través de estas integrales de valores esperados. Entonces, solución no trivial es que el sistema, que el determinante sea cero y el determinante pasa a ser entonces una sola ecuación, que si uno la desarrolla, desarrollamos este producto de estos dos binomios y estos dos binomios, llegamos a esta expresión cuadrática en la energía con un conjunto acá de factores de superposición, un conjunto de factores de superposición y hamiltonianos eh, para el término lineal y un término constante de factores hamiltonianos. Y eso igual a cero. Entonces, este polinomio o polinomio característico, que es una ecuación cuadrática, se puede resolver y por lo tanto, al ser cuadrática, va a entregar un número de soluciones igual a 2. De acuerdo, con eso resolvemos el problema de la foto al inicio de esta presentación, donde Dirac muestra la típica curva de enlace que ya hemos visto en clase anteriormente, a través de modelos clásicos o a través del potencial de Lennard-Jones, de Morse, etcétera. Pero no habíamos hablado sobre la curva que va arriba, y si hay dos curvas, estaríamos en concordancia con la idea de que el polinomio tiene dos soluciones. Ahora, ojo, la solución acá va a ser un escalar, un número. Ese número va a cambiar si es que yo modifico un parámetro que lo vimos, que es la separación entre los núcleos. ¿De acuerdo? Entonces, para cada separación entre núcleos, vamos a tener dos valores o un par de valores de la energía total de ese sistema dada por dos electrones. Dependiendo, y si lo hacemos desde cero hasta un valor acá de casi más de 5 aceros. Los aceros son los radios de Bohr, es la distancia mínima que hay del electrón al núcleo en un átomo de hidrógeno. Un electrón no puede acercarse más al núcleo que la distancia cero. Entonces es un parámetro de normalización, por lo tanto yo puedo decir acá que tengo entre 0 y 6, pero cuando digo 2 son 2 aceros, o sea, 2 radios de Bohr o 4 o 6. Entonces, para diferentes valores, vemos que tenemos en cada caso dos soluciones, porque es una cuadrática que se resuelve para cada valor de R, y R es la separación entre los núcleos. Núcleos que están estáticos por la aproximación de Oppenheimer, ¿de acuerdo? Sorprendentemente, la energía empieza a ser negativa para la curva de enlace, como sabemos. Cuando es positiva es porque está disociado el sistema, pero la energía de antienlace, disculpen, perdón. La energía del sistema es negativa, salvo para valores muy cercanos al cero. O sea, en otras palabras, cuando hay mucha compresión, el sistema quiere disociarse, no quiere estar junto.
y ahí tenemos valores tal vez mayores que cero, pero para ya distancias considerables, la energía del sistema es negativa tanto para la curva de enlace como para esta segunda curva que se le llama de antienlace. Esa segunda curva de antienlace no vamos a utilizarla para calcular propiedades mecánicas como lo hemos hecho hasta el momento en el curso, pero sí me delimita una región que conforma una banda. ¿Por qué? Porque si yo pongo un tercer electrón, tiene que aparecer una tercera solución, porque ya no va a ser un problema cuadrático, va a ser un problema cúbico. Si pongo un cuarto átomo o electrón también al sistema, van a ser polinomios a la cuarta, con cuatro soluciones, cuatro líneas. Bueno, en esa lógica, si pongo 10, son 10 soluciones, un polinomio a la vez, a 10, que habría que resolver numéricamente, no tiene solución analítica como la cuadrática. Si tengo 1000 a la 1000, si tengo un millón a la 1000, a un millón, si tengo un mol, 10 a la 23, un polinomio de la 23. Ahí ustedes pueden empezar a entender por qué los cálculos cuánticos son tremendamente intensos en poder computacional. Claro, una molécula de hidrógeno no, pero un líquido o un sólido de hidrógeno, si es que existiera, sería muy complejo de resolver, pero se puede con el movimiento de los supercomputadores. De acuerdo. Entonces, en este cálculo de pares de energía por la resolución del sistema de dos átomos, que es cuadrática, vamos a pasar por un punto donde la energía es la más negativa, como ya sabemos. Esa es la separación de equilibrio entre los átomos A y B. Esto ya lo hemos visto, simplemente repetimos, todo sistema va a tener una componente, una parte negativa, va a pasar por un mínimo, el mínimo está asociado a un radio de equilibrio, ¿cierto? A, el pozo está dado por B, la curvatura está dado por D, y como se ve acá, en C es cuando, si volvemos acá, los átomos están muy separados y ya están actuando como átomos independientes, que no están interactuando, no hay unión. Y por lo tanto, la energía de A es igual a la energía de B en promedio. Si es cuando se juntan que la energía baja más, se hace más negativo porque se hace más estable el sistema y adquiere entonces solidez o materialidad o rigidez, que sabemos que se materializa en que ahora yo tomo el material y no puedo deformarlo con facilidad. Reacciona contra cualquier intento de sacarlo del punto de equilibrio. De acuerdo, entonces, resumiendo, tenemos el sistema de dos átomos A y B con un electrón solamente para facilitar un poco la formulación y utilizar funciones de onda hidrogenoide de un solo electrón. Esta es la forma de las funciones de onda en coordenadas cartesianas. Antes las vimos al inicio con coordenadas esféricas. El hamiltoniano de este sistema es entonces la energía cinética del electrón, la energía cinética de los núcleos por aproximación de Oppenheimer se anula. Sí tenemos ahora dos componentes de energía potencial porque el electrón puede estar siendo atraído por el átomo A o el átomo B, o sea, hay dos términos colómbicos y hay un tercer término colómbico, pero de repulsión electrostática entre los dos núcleos que están separados a una distancia r a b. Esta función de onda es una función de onda para las situaciones donde el electrón ocupa el orbital 1s en cada átomo. ¿Ok? Yo puedo combinar, puedo tener, voy a hacer un supuesto, el electrón en el átomo A está en 1s y en el átomo B está en 2p. Tendría que cambiar la forma de la función del átomo B, que va a ser más compleja. El cálculo de integrales va a ser más complejo simplemente. Y voy a requerir ahora resolver calcular los coeficientes de mi cuadrática, pero con más complejidad, o más, perdón, complejidad, y eso es lo que va a terminar en que se demora más el cálculo de este sistema. ¿Mm? Y si le pongo más electrones, o más átomos, mejor dicho, van a haber más curvas. Si uso miles de curvas, esta región ya no es dos solamente energías de enlace y enlace, sino una banda, una región, ya no es, que están discontinuas, no son continuas, pero una discontinuidad muy pequeña de energía. ¿Qué pasa ahora para dos electrones?
que sería el caso de la molécula de hidrógeno, no el ion de hidrógeno. Átomo A de hidrógeno, átomo B de hidrógeno, cada uno tiene un electrón, los junto. ¿Cómo se diferencia eso de este sistema? Acá hay cuatro términos: una energía cinética, dos potenciales de atracción y una de repulsión. ¿Qué pasa cuando agrego un electrón? Aparecen dos energías cinéticas ahora, electrón uno y 2. Van a ser iguales, porque para efectos prácticos electrón uno y 2 es lo mismo, en términos de su valor esperado. ¿Cuántas interacciones de atracción culómbica? Hay dos electrones y dos átomos. 2 por 2, 4. Tienen que haber 4. Electrón uno con átomo A, electrón uno con átomo B, electrón 2 con átomo A, electrón 2 con átomo B. Y la misma energía culómbica de repulsión entre A y B, pero ahora surge un nuevo término, que es el que complica bastante el problema, que se llama la repulsión electrónica. Los electrones tienen igual carga y se repelen. Por lo tanto, se suma otro término de repulsión, así como hay un término de repulsión nuclear, ahora hay un término de repulsión electrónica, y que depende de la distancia entre los electrones unidos en ese instante. Y ahí viene el tema de que estos electrones están orbitando, si lo vemos clásicamente, pero son dos puntos que orbitan de alguna manera y tengo que sacar su valor promedio o valor esperado de distancia para poder calcular ese término. Y eso no es trivial, ¿cierto? Eso es para nada trivial. Es un problema geométrico si lo quiero ver desde el punto de vista de... Pero la mecánica cuántica no se preocupa de ese tema geométrico, me va a decir simplemente, calcúlate el bracket de la función del átomo A sobre este operador, este es mi nuevo operador, y el átomo B, la función de onda del átomo B. Pero sí tengo que expresar esa distancia R12 en función de las coordenadas del átomo A y el átomo B. Entonces va a ser una expresión analítica fea que hay que integrar en todo el espacio, más la integral de todos estos términos, ¿cierto? Bueno, se hace el caso, se calcula todo eso y acá tenemos entonces la energía para el caso del hidrógeno. Acá teníamos una energía para el caso del ion de hidrógeno que tiene solamente un electrón que llegaba a algo más negativo que menos 15, casi menos 15, algo, que es más negativo que menos 13,6, que es para el átomo por separado. Y en este caso llegamos a menos 25, porque hay un electrón más que está produciendo más cohesión. Y por lo tanto también el pozo es mayor y la curvatura va a cambiar. Entonces, si yo quisiera calcularle la rigidez a este sistema, va a tener un valor, porque tengo los datos de la energía a lo largo de la separación interatómica, y en este caso va a pasar lo mismo. Voy a tener una curvatura producto de la energía para diferentes valores de la separación interatómica. Más costoso y es más complicado de calcular. Bien, con eso terminamos la clase complementaria asociada a este tema. Y lo que es interesante es que si vuelvo acá, el problema que ustedes tienen en su tarea básicamente es un problema de valor propio. Ustedes tienen que, dado los términos que conforman H11, H22, H12 y 21, sabiendo que H12 es simétrico con 21 y que cada uno de estos términos corresponden a la energía cinética de cada electrón, a las potenciales de atracción culómbica, a las repulsiones nucleares y a la repulsión electrónica, una vez que ustedes arman la matriz, ¿cierto?, tanto hamiltoniana como de superposición, resuelven el problema de valor propio y encuentran la energía. Si la energía es dato y es dado, podría ser que la incógnita esté en alguno de los términos de la matriz hamiltoniana particularmente, o eventualmente de la matriz de superposición. ¿De acuerdo? Entonces, eso es básicamente la base del problema 7 de la tarea 1. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a hablar en clase con detalle este lunes también. Revisen este video antes de la clase. Yo les voy a mandar un mensaje en Canvas para que lo hagan, para que así no sea tan engorroso, ¿cierto? Pero gasten un poquito de tiempo. Hoy día a la clase fueron algunos estudiantes, no muchos, no creo que más del 10% del curso, pero bien, alcanzamos a llegar solamente a
a las primeras slides solamente, pero creo que con esto se aclara todo más fácilmente. Así que con eso terminamos esta cápsula que la estoy